Quisiera iniciar señalando que el conjunto de declaratorias del patrimonio hacen parte de un campo específico de las disputas del patrimonio. El patrimonio no es, pues, tiene unas características, primero, físicas implícitas a los bienes mismos que son declarados como patrimonio, pero por otra parte, en el ámbito de las declaratorias, es un campo de disputas en donde la declaratoria no genera necesariamente una inmovilidad o no genera o no ausenta las distintas disputas que se van a generar alrededor del territorio. El Chiribiquete es un espacio que ha sido definido como Patrimonio de la Humanidad por su carácter excepcional en términos naturales y culturales. Voy a detenerme ligeramente. Dentro de las declaratorias que hace la UNESCO, unas son de orden natural y otras son hay naturales, culturales y mixtas. El Chiribiquete es el primer bien, es el octavo bien patrimonial reconocido por la UNESCO en Colombia, pero es el primero de carácter mixto. Y ese carácter mixto está relacionado con la excepcionalidad de su geografía, de sus características geológicas y por los distintos ecosistemas que hacen parte de ese espacio vital. Pero por otra parte, por la excepcionalidad de los vestigios arqueológicos que han sido identificados a lo largo de estos tepuyes. La serranía del Chiribiquete es una serranía que hace parte del escudo de las Guyanas, como ustedes saben, localizada entre el Caquetá y el Guaviare. La mayor parte, el 70% del territorio del Chiribiquete queda sobre el departamento del Caquetá, el 30% sobre el Guaviare, y hace parte del escudo de las Guyanas. Es el escudo de las Guyanas, que va a entrar a Colombia de sur a norte, desde Araraquara, se volverá Angosturas, pasará a ser Chiribiquete, y esas formaciones que dependen de la formación y la orogénesis de los procesos erosivos después del terciario, y que luego se va a volver Serranía de la Lindosa y más al norte va a culminar con la Serranía de la Macarena. Ese sistema montañoso pues, está dividido por pequeñas serranías y la más importante de las serranías del terciario en Colombia es el Chiribiquete. Y sobre ese espacio encontramos unas formaciones geológicas que compartimos con otros países, justo con los que tienen escudo de las Guyanas, como Brasil y notablemente Venezuela, en donde hay unas formaciones de tepuyes muy particulares. Pero a lo largo de la serranía del Chiribiquete en Colombia, lo que vamos a ver es que los tepuyes han sido objeto de atención humana en los últimos al menos 12.000 años. Quisiera señalar que voy a referirme a la cronología más adelante, pero utilizo el término 12.000 puesto que es compartido por los distintos investigadores en arqueología, pero podríamos llegar a tener, o tenemos hoy en día fechas de 20.000 años, pero que tienen un debate alrededor de la pertinencia, digamos, de la existencia real de una presencia humana desde hace 20.000 años. Pero partimos del hecho completamente constatado de 12.000 años de presencia humana en la Amazonía colombiana. Entonces, vuelvo al hecho de que el Chiribiquete ha sido declarado patrimonio mixto de la humanidad. Y esto implica que hay unas características naturales excepcionales, pero además unas características culturales que, representadas fundamentalmente en el arte rupestre, pues permitirían pensar que es un sitio excepcional de unas características únicas y de exuberante valor, tanto en ámbito natural como en cultural. La situación, como les decía, la situación geográfica está entre Caquetá y Guaviare. El ámbito de la declaratoria del patrimonio de la humanidad implica varias fases. Por una parte, desarrollar estudios específicos sobre sus cualidades y sobre los distintos ecosistemas
que se encuentran allí y que permiten, y esa es, digamos, parte de la excepcionalidad del sitio, es cómo logran combinar unos sistemas o unas relaciones ecológicas específicas a la Amazonía con un determinado tipo de relaciones que podrían ser mucho más andinas. Entonces, el último rescoldo de los espacios andinos entrando a la Amazonía podría ser el Chiribiquete, y de la misma manera los últimos rescoldos, esa combinación de ecosistemas con elementos amazónicos y elementos andinos, estaría reunido en el Chiribiquete. Pero por otra parte, ese es en el ámbito natural, y en el ámbito cultural lo que encontramos es que hay un conjunto de representaciones rupestres expresados en superficies, en rocas, en estas formaciones geológicas que son tepuyes, esos tepuyes, y a muy distinta altura, a alturas, algunos sobre la superficie al alcance de, digamos, de los seres humanos en conjunto, de sociedades, de grupos que tengan un relacionamiento directo, hasta espacios que tienen arte rupestre en la mitad de las rocas y que serían de muy difícil acceso. Entonces lo que entendemos allí es que los tepuyes y la pintura rupestre han jugado un rol social muy diverso. No solamente son representaciones que evocan la cosmogonía de los pueblos amazónicos, sino que esas representaciones rupestres juegan un rol específico dentro del manejo y dentro de la sostenibilidad del pensamiento amazónico. No solamente por su rol social, no solamente suceden dentro de un ámbito ritual compartido, sino que esas representaciones a lo largo de la roca, incluso algunas a más de 150 metros de altura, en donde solo podrían existir, o digamos solamente pueden ser percibidas por quien ejecuta directamente la obra. ¿Por qué ejecutar obras rupestres en la mitad de la peña del Tepuy? Pues es una de las preguntas importantes. Pero lo que señalamos es las características de la pintura rupestre. Primero que todo, su valor estético es innegable, pero por otra parte hay un factor cosmogónico que se representa hay verdaderas narraciones en los paneles rupestres, pero por otra parte la pintura rupestre juega sin duda un rol de sostenibilidad en el pensamiento amazónico en su conjunto. Las exploraciones que se han desarrollado en el Chiribiquete en el ámbito cultural no se han explorado más del 10% de los tepuyes existentes en el Chiribiquete, por lo que pensamos que las investigaciones posteriores nos van a llevar a grandes e importantes descubrimientos, puesto que no hemos estado en la mayor parte de los tepuyes. Los paneles rupestres son paneles que han sido, iba a decir pintados, por supuesto, sobre la roca, pero el trabajo arqueológico nos ha llevado a entender que el primer vestigio humano, es el panel. Todavía no la pintura, sino la preparación de la superficie de la roca. En términos en general arqueológicos, cuando nos encontramos con pintura rupestre, todo arqueólogo va a señalar, bueno, cómo es el proceso de conservación y por qué una pintura existe en un momento determinado. Cuando hacemos investigaciones y decimos estos paneles pueden tener 12.000 años de antigüedad por lo menos, la pregunta general, o digamos la primera sorpresa de un arqueólogo siempre será ¿cómo hizo para existir? ¿Por qué puede existir después de tanto tiempo? Si hay tres factores que cualquier arqueólogo señalaría de manera directa, que hay temperatura, hay humedad y hay luz. Los tres factores que por principio generan degradación de la pintura, puesto que los distintos agentes, los pigmentos, se van a degradar por alguno de esos tres elementos. Y las pinturas rupestres del Chiribiquete justo están expuestas a la luz en un medio húmedo y de una temperatura importante. Entonces todas las características pues, están reunidas para decir esto no es posible, ¿no? En general pues no tendrían por qué estar estos paneles. Y lo que hemos
adelantado en términos de investigación es que la preparación del panel es fundamental, la preparación de la roca. La superficie de la roca es uno de los elementos prioritarios para poder fijar las pinturas. Y vemos entonces que como vestigio arqueológico, lo que va a convertirse como el eje de investigación es los paneles preparados. Y venimos descubriendo solamente al norte de la serranía del Chiribiquete cómo existen paneles, paneles preparados con distintos momentos de pintura. Y hay paneles que han sido preparados desde hace muchos años, miles de años, insisto, algunos consideramos hoy en día que hasta 20.000 años de antigüedad podría tener la preparación de ese panel, y cómo hay unos paneles mucho más recientes sobre los que se inscriben entonces estas representaciones cosmogónicas. Pero la preparación del panel implica desnudar la roca, ponerlo dentro de su materialidad original sin que esté, dijésemos, entre comillas, contaminada por otros agentes químicos, y lo deja en superficie. ¿Cuál es la técnica de preparación del pigmento? La técnica de preparación del pigmento es tomar partes de la roca, triturarla y oxidarla. Consideramos que la oxidación principal se produce por agua, es posible que tengan algunos otros elementos que aceleren esa oxidación, pero esa trituración de la misma roca y la oxidación, porque las rocas del Chiribiquete tienen altísimos contenidos de manganeso y de distintos metales que permiten una oxidación fuerte. Y es esa roca que se dispone o que se aplica directamente a la roca y que es absorbida por la roca ella misma. Entonces dijésemos, no hay un pigmento exterior, sino que la roca absorbe sus propios elementos, absorbe la roca ella misma, y por eso queda no solamente pintada, sino que queda impregnada y modificada por oxidación la superficie de la roca. Eso va a ser muy importante entender ese proceso, porque vamos a ver cómo los paneles rupestres en Chiribiquete lo que tienen es una sucesión de pinturas que se hacen unas sobre otras y que durante años se han modificado los paneles y el contenido de estos, pues de cada uno de los paneles. En el Chiribiquete se evidencian cómo distintas sociedades, cómo distintos grupos humanos, todos ellos amazónicos, pero con tradiciones culturales distintas, han fijado su pensamiento en este espacio. Chiribiquete no es solamente un conjunto de pinturas rupestres que hacen parte de una sola tradición estilística, ni de una sola sociedad, sino que aparecen distintos tipos estéticos, por una parte, verdaderamente distintas tipologías de pinturas, pero además existe una reutilización de los paneles a lo largo de los siglos. Entonces lo que vemos es que en el Chiribiquete se presenta una sucesión de conocimientos que han sido transmitidos de sociedad en sociedad a lo largo de cientos y de miles de años, y que son recreados a la manera como definitivamente todos los antropólogos lo han señalado, en términos de que alrededor del mito es el mito quien ha consagrado un determinado tipo de pensamiento, y es el mito dinámico que se renueva, y por eso sobre los paneles rupestres es posible encontrar pinturas que son del mismo tipo, las mismas figuras y las mismas expresiones retocadas a lo largo de miles de años, pero adicionadas a manera que van apareciendo nuevos elementos interpretativos. Es necesario, estamos hablando de procesos de investigación de los últimos 3 años, pero que sobre todo abren la puerta para que se hagan investigaciones tanto semióticas, todo el ámbito de lo arqueológico, por supuesto, para identificar las cronologías, pero semióticas en la medida en que logremos entender qué es lo que estos paneles están señalando. El conjunto de representaciones que encontramos en el Chiribiquete es de muy distintos
tiene muy distintas expresiones. Por una parte, tenemos expresiones realistas de sujetos que podrían ser identificados como caimanes, jaguares, tortugas, murciélagos, dantas, todos ellos sujetos claramente identificables, pero alrededor de ellos tenemos un conjunto de expresiones gráficas, geométricas, que no tienen una representación o que no tienen una interpretación directa, pero que sin ninguna duda hacen parte de una narrativa específica. Hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Es tratando de hacer dividiendo cada una de las unidades de los paneles para poder entender si allí hay una narrativa, si lo que estamos viendo es que un panel es una expresión, ¿no? Es una representación de una situación específica, o si lo que tenemos es una narrativa construida a lo largo de las pinturas. Las características, esta situación que les decía, las características químicas de la roca, pues nos han llevado a entender cómo sucedía esta aplicación y cómo las sociedades primero han entendido, la roca ella misma han entendido su situación física y química y se han relacionado con la roca de maneras diversas, entendiéndola en su profundidad. Y allí viene una de las preguntas importantes, que además es parte del Congreso, es la relación que existe con las sociedades. Las poblaciones que tienen una narrativa más compleja sobre el Chiribiquete son las poblaciones carijonas. Ellos son los sujetos, los carijonas del Chiribiquete. De hecho, Roberto Franco, que nos acompañó hasta hace 4 años en estos espacios, antes de su muerte trágica aquí cerca, pues señalaba cómo los carijonas tienen una mitología que asocia al Chiribiquete como unos espacios de poder, como el espacio del poder mayor. En el espacio el mismo no hay unas comunidades reconocidas hoy en día. No tenemos un conocimiento específico de las comunidades que viven allí, pero este profesor Roberto Franco y hoy en día pues un equipo de trabajo amplio del Ministerio del Interior, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y de Parques Nacionales Naturales trabaja sobre las comunidades no contactadas o aisladas, sobre la base de que podrían haber 4 o más grupos en este espacio. El trabajo que se ha hecho sobre las malocas, sobre el tipo de habitaciones, sobre la manera como están construidos los techos de las malocas, es el indicador prioritario para decir que al menos existen 4 grupos no contactados en la Amazonía colombiana, o por lo menos en el área del Chiribiquete, y a eso se suma el hecho de que un fallo de la Corte Suprema nos dice que tienen el derecho de no estar contactados. Esto para frenar los efectos muy negativos, como ya los constatamos con los Nucac Macú del Guaviare. Las 4 comunidades tienen derecho a no estar contactadas, pero adicionalmente tienen derecho a un territorio, tienen derecho a resguardo, nos dice la Corte Suprema. En consecuencia, el Chiribiquete lo entendemos hoy como un espacio de protección y estas medidas de reserva se pueden sumar, y así es como se ha venido trabajando desde las entidades públicas, como una consideración a priori de un territorio reconocido. Entonces, este Chiribiquete no solamente tiene la figura de protección territorial del Parque Nacional Natural y ahora Patrimonio de la Humanidad, sino que consideramos que al interior de eso podríamos llegar a hacer un reconocimiento de resguardos en la medida en que a futuro las comunidades puedan definir su propio territorio o definirlo o por lo menos pues contarnos desde esas comunidades no contactadas en el momento en que entren en un diálogo podamos identificar un territorio al cual tienen derecho. Señalaba el tema de las cronologías, la importancia de este sitio en términos cronológicos, la discusión arqueológica resulta muy importante porque la tradición arqueológica a lo largo de América es
está fundada en el conocimiento de los Andes. Y partimos de una premisa general, y es que la densidad poblacional andina en algún momento produjo una presión demográfica y que llevó a que algunas poblaciones, algunos grupos humanos se desplazaran hacia la Amazonía como escenario último de poblamiento. Hoy en día, las fechas que aparecen en el Chiribiquete están en relación con las fechas que trabaja notablemente la arqueología brasilera y que nos están mostrando cómo la densidad poblacional amazónica hacia el 12.000 es muchísimo más importante que la densidad poblacional andina, y parecería hoy en día, en términos de hipótesis, que es esa densidad poblacional amazónica la que va a ir hacia los Andes y la que va a colonizar los Andes. Entonces, el Chiribiquete se suma a una discusión académica, arqueológica importante, en la medida en que el vector de población no sería un vector Andes-Amazonas, sino exactamente el contrario. Y justo los estudios pues, que desde hace años han trabajado los lingüistas a través de un método que se llama la glotocronología, pareciesen indicar justamente que esa magnitud, esa cantidad de lenguas y esa cantidad de expresiones lingüísticas que existen en la Amazonía, pues son una demostración de la antigüedad de las poblaciones humanas en la Amazonía. Se han desarrollado excavaciones arqueológicas realmente pocas. El interés fundamental de los arqueólogos en este momento está en reconocer los procesos, las secuencias estratigráficas, porque los paneles rupestres normalmente no son abrigos rocosos, al contrario de lo que pasa en el mundo andino, en la tradición rupestre andina, en donde tenemos abrigos rocosos. Allí tenemos verdaderas superficies que no se podrían considerar como abrigos y que no generan debajo de ellas procesos de acumulación y de sedimentación que nos permitan ver los estratos arqueológicos. Entonces, en esa medida, lo que hemos estado trabajando las exploraciones han estado dirigidas a identificar espacios de acumulación y de sedimentación que puedan ser excavadas y en donde podamos entender los procesos cronológicos de manera más clara. Esos espacios, la investigación nos ha llevado a identificar, nos ha llevado a identificar cómo hay sitios de trabajo reciente y cómo esas poblaciones no contactadas podrían tener una relación contemporánea de pintura con los paneles rupestres. Eso que estaba señalando en términos de que esos 12.000 años, al menos 12.000 años, tienen unas secuencias en donde las poblaciones han pintado y vuelto a pintar sobre los mismos paneles a lo largo del tiempo, sería una secuencia que llega hasta el día de hoy. Vemos hoy cómo hay preparación de paneles y cómo hay pinturas recientes que podrían pertenecer a grupos contemporáneos. Tenemos unos espacios, digamos, si quieren, de monitoreo, en términos de que estamos tratando de entender si hoy en día hay unas personas, si ese mundo contemporáneo, en términos arqueológicos, ese mundo contemporáneo podría ser de más de 100 años, pero queremos entender si hoy en día esas comunidades siguen pintando, porque en efecto hay representaciones contemporáneas y preparación de paneles de la misma manera como habría sucedido en los últimos 12.000 años. Tenemos una situación específica en términos de manejo del Chiribiquete. Chiribiquete tiene una condición especial y es que su declaratoria tiene como fin prioritario la reserva y protección de un territorio determinado. Y la cuestión está en cómo hacemos para generar una divulgación y un compromiso de la humanidad actual con un espacio tan importante sin que nos relacionemos sin que los efectos de la presencia humana en ese espacio sean nefastos. Entonces, en el Chiribiquete tiene una declaratoria mucho más de reserva que de parque. No es un sitio santuario que tiene restringido el acceso. Sin embargo, existen dentro de su área de influencia una serie de elementos que van a ser o que vienen siendo
objeto de divulgación y de promoción de los bienes que están ahí contenidos, notablemente la Serranía de la Lindosa del departamento del Guaviare. La Serranía de la Lindosa hace parte del área de influencia del Chiribiquete y es en la Serranía de la Lindosa, al norte del Chiribiquete, en donde se dispone que se puedan desarrollar prácticas de divulgación, de visita y de conocimiento de las pinturas rupestres, puesto que en la Serranía de la Lindosa vamos a encontrar bienes del mismo tipo, con las mismas características culturales y además con las mismas técnicas de ejecución. En ese sentido, es la Lindosa el espacio que podrá ser conocido directamente sin que tengamos una relación directa con propiamente la Serranía de la Lindosa. Muchísimas gracias. Muy amable.